Hola y bienvenido a la nueva serie Gloria en la Intercesión. En esta nueva sesión veremos muchos aspectos sobre qué es la intercesión, cómo conectarnos con la palabra del Padre, cómo ser buenos intercesores y sobre todo cómo vivir una vida conforme a los planes perfectos de Dios y su voluntad. Así que, ¿qué te parece si iniciamos dándole gloria a Dios, orándole? Padre, en este momento venimos hoy a ti con deseos de aprender. Manda a tu Espíritu para que nos llene de sabiduría y entendimiento para comprender tu perfecto plan y tu perfecta voz. Te amamos, Señor, y estamos dispuestos a aprender para poder seguir moviéndonos en tu perfecto plan y seguir ayudando a tu reino. Confiamos en ti plenamente y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos con el primer capítulo. Sesión número 1. Los dones necesarios para el camino a la intercesión. Ahora te los vamos a dar y sería bueno que los anotes porque vamos a aprender uno a uno con estos. Meditar la palabra de Dios. Entendimiento del ministerio de la voluntad de Dios. Ora en el Espíritu, ayunar y sobre todo el silencio. Necesitamos un cambio de paradigma en nuestra relación con la palabra de Dios. ¿Y cómo logramos esto? Uno de los puntos para lograrlo es a través de la intercesión. Y la intercesión se trata de tener comunión con Dios, ser atraídos a su mente, a su corazón y a sus propósitos y después, desde ese lugar de unión con Dios, desatar la palabra de Dios hacia la gente de la tierra. Otro punto es meditar en la palabra de Dios. Este es uno de los secretos más olvidados de la iglesia actual y nos sirve para poder tener una intercesión efectiva y poderosa. También se vuelve una manera práctica de cómo ser atraído a la comunión con Dios. Dios ha provisto su palabra como una herramienta para que podamos estar donde Él está en el Espíritu. Citemos las palabras de Hans Urs von Balthasar, que dice: la palabra de Dios es su invitación hacia nosotros para permanecer en la verdad junto a Él. Estamos en peligro de ahogarnos en el mar abierto y la palabra de Dios es la soga que se nos lanza para que podamos trepar al bote de rescate. Asimismo, en Juan 6:63 dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios contiene su ADN, el mismo espíritu de Dios. Jesús dijo que estas palabras infunden la vida de Cristo en nosotros. Necesitamos desesperadamente un cambio de paradigma en cuanto a cómo nos relacionamos con la palabra de Dios. El propósito de este estudio es dirigirnos a tener un encuentro con Cristo. La razón por la cual se nos hace tan difícil entender la Biblia es debido a que la leemos como si estuviéramos leyendo cualquier otro libro. Estas fueron las palabras de A.W. Tozer. Mira, otro punto es: no están dispuestos. Juan 5:35 al 42 nos lleva a un autoanálisis en el cual Jesús mismo nos dice que solo vivimos en un margen del sistema religioso sin disfrutar las riquezas del Señor, dando a entender que somos superficiales en el ámbito de vivir como Dios quiere que vivamos, que podemos conocer las Escrituras, pero no aquel que las inspiró, dejando así en nosotros una apariencia de Dios que se amolda a nuestra vida pecaminosa y no a su plan perfecto. Además de recibir el honor de los hombres por encima de tener el amor de Dios en nosotros. ¿Cómo permanecer en la palabra? El semillero de la intercesión es la respuesta. Ahora vamos a ver el secreto de la autoridad en la intercesión. Se encuentra en un solo lugar: permanecer en el cumplimiento de la palabra. La gente que sabía más acerca de la palabra pero no tenía comunión con la palabra, y por esta razón crucificaron a la palabra que era Jesús. Ellos no entendieron el versículo
y no entendían lo que quería decir Juan 1:1, se lo tomaron de una forma más literal. Permanecer significa que Dios sople su vida en nuestras almas a través de la palabra. En Él, la palabra Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Cuando la palabra permanece en nosotros, llegamos a conocer la mente, la voluntad y los propósitos de Dios, y por lo tanto, tenemos autoridad en la oración e intercesión. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Juan 15:7. La fuerza y el poder no se encuentran en nuestras emociones o en nuestra determinación a orar continuamente. Es la vida de Dios trabajando en nosotros y a través de nosotros, dándonos fe para ver la voluntad de Dios hecha y manifestada. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Primera de Juan 2:14. Siguiente punto es: Dios sopló en su nariz. ¿Qué quiere decir esto? Esta frase está tomada de Génesis 2, cuando Dios mismo respira en la nariz del barro. A través de la vida de Dios, el barro se volvió un ser viviente. Si lo aplicamos a nuestra vida cotidiana, esta sería la imagen de lo que sucede cada día cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Cuando la vida misma de Dios sopla sobre nosotros, nos transforma, nos limpia, nos llena de ánimo y nos establece en la voluntad perfecta de Dios. Adán habló por medio de este aliento. Dios le trajo los animales a Adán para ver cómo los nombraría, y su hablar fue el medio de su dominio. El mismo aliento que fue soplado sobre Adán salió de Adán cuando habló. Esta es la imagen de la intercesión. Recibimos la vida de Dios a través de su palabra. Esta palabra viviente sale de nosotros con autoridad y poder creativo. La restauración del mover profético es un nuevo acercamiento a la palabra de Dios. No existe nada más profético que la palabra, porque ésta contiene el testimonio de Jesús. La gloria de la intercesión, la voluntad del hombre. Ya vamos a ver qué tiene que ver esto. Una de las glorias y misterios más grandes de Dios es que Él ha orquestado su reino de tal manera que solo opera en conjunto con la participación de los hombres. La presencia del árbol en el jardín fue la mayor declaración de la nobleza y honor que Dios le dio a Adán y a Eva. Ellos tenían una decisión y esa decisión afectó el tiempo y el espacio. Dios no creó robots, Él creó humanos a su imagen y semejanza para que cooperaran con Él en la administración de su reino. Una de las realidades más claras que la Escritura establece es que Dios no hará nada sin tomar en cuenta a los humanos, amigos, intercesores y profetas. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Esto lo dice Amós 3:7. Este revelar a sus siervos es más que simplemente darles información. Es el acercamiento de los humanos al torbellino de las emociones, pasiones y deseos de Dios. A través de esta unión, los humanos se volvieron en el vehículo y la matriz de la manifestación del corazón de Dios aquí en la tierra. Ser llevado al corazón de Dios no es algo involuntario que se nos impone. Sucede por medio del Espíritu en acuerdo con la voluntad de aquellos que vienen a Él. Dios tiene toda su parte y nosotros la nuestra. No podemos hacer la parte de Dios y Él no hará la nuestra. El Dios que no necesitó ninguna ayuda en la creación formó a hombres para que gobernaran con Él a través de sus decisiones de justicia. Él ha establecido su reino de tal forma que requiere que los humanos,
por así decirlo, en acuerdo con la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Este es un asunto muy importante a medida que nos aventuremos en la gloria de la intercesión. Entender este asunto central es entender la voluntad de Dios, sus caminos, su reino y nuestra participación en este reino. Necesitamos un entendimiento correcto de la soberanía. Uno de los aspectos más malentendidos de Dios es su soberanía. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, me refiero a la superioridad de Dios, sobre todo el orden de la creación, su completo dominio sobre todo y su completo placer en señorear con completa libertad frente a cualquier amenaza de cualquier fuerza externa. La Escritura revela lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que Dios hace en el presente y lo que Dios hará en el futuro. Su palabra está respaldada por su naturaleza. Esta refuerza su palabra. Algunas cosas no se pueden evitar, como por ejemplo la segunda venida de Jesús, el establecimiento de su reino sobre la tierra y el juicio eterno. Incluso estas cosas son hechas a través de la participación justa de los santos, que seríamos nosotros, esperando y apresurando para la venida del día de Dios. Segunda de Pedro 3:12. Una enorme cantidad de cosas en las Escrituras, tanto personales como corporativas, dependen de la participación justa de los santos, oración, ayuno, unidad, etc. La mayoría de la gente ve las cosas que están escritas en la Biblia o escucha una palabra profética, personal o corporal, y cree secretamente que Dios hará estas cosas en su propio tiempo y que sucederá fuera de su ambiente. Y no es así, porque somos tan culpables de recibir una palabra profética personal o profética corporativa y pasarnos toda la vida hablando acerca de esa profecía, comprando libros acerca de esa profecía, yendo a congregarnos acerca de lo mismo, pero nunca peleando la batalla para que en verdad suceda aquella palabra profética. La misma revelación, ya sea a través de la Escritura o a través de una palabra profética, es la invitación de Dios hacia nosotros para que nos acerquemos en intimidad e intercesión para que la voluntad revelada de Dios se llene a cabo y a través de nosotros. Esto es lo que Pablo le aclaró a Timoteo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Primera de Timoteo 1:18. Conforme a las profecías, Pablo le recordó a Timoteo las palabras proféticas que se le habían dicho por medio de los ancianos. Él estaba llamando a Timoteo a recordar estas palabras y a tenerlas presentes en su vida. Conforme a ellas, estas palabras proféticas servirían como la fuente de combustible para algo, para que milites por ellas la buena milicia. Las luchas de la buena batalla son las condiciones que debemos sortear para que se establezca la realidad de la palabra profética. Las batallas de la guerra. Asir y asio. Estas son definiciones que son tomar o coger con la mano para entender mejor el siguiente punto. Esto se torna violento a medida que nos aventuramos a asir, aquello por lo cual Cristo nos asió. Por ver si logró asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Filipenses 3:12, versión Reina Valera 1960. ¿Para qué fuiste asido o tomado por Cristo? ¿Y cómo lo descubres? ¿Acaso esperaremos sentados toda nuestra vida a que Dios nos ponga un nuevo chip que nos haga nuevas personas? Pero esto es pura fantasía. Dios no está esperando que hagamos cosas por Él.
Él anhela que los humanos tengan comunión con su corazón. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. La revelación precede a la fe. Estamos hablando de la fe en la oración. La fe en la oración no es desear o esperar o pensar. Es un saber, un fresco y vivo saber en el alma de que Dios nos escucha y que se mueve al sonar de nuestra voz. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dice Lucas 18:8. Fe es la habilidad de ver lo que no se puede ver. Sin embargo, la fe opera o se mantiene solo a través de la revelación, la cual es los ojos, los oídos y las facultades de ver y escuchar lo invisible. No podemos permanecer en una realidad si no tenemos una revelación fresca de su existencia. La fe se basa en la revelación. Si no hay revelación, por ende, no hay fe. La revelación de la que estoy hablando es la revelación de Dios, su naturaleza, su corazón, su habilidad, nuestro lugar delante de Él en Cristo, en la gloria de la intercesión. Esta no puede ser una sola revelación que tuvimos hace 3 años, sino que debe ser un conocimiento que se incrementa y crece en nuestras almas día con día. Una vez que la revelación se detiene, todo lo demás también se detendrá. Dios nos ha dado su Espíritu para que lleguemos a conocer todas estas realidades. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está con él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:9-14. Punto número 1. El Espíritu busca las profundidades de Dios. Punto número 2. Dios nos ha dado el Espíritu para que podamos tener acceso al Espíritu de Dios y para conocer aquellas realidades del Espíritu. De este modo tenemos la mente de Cristo. A medida que comenzamos a conocer la vida del Espíritu, entonces comenzamos a pensar y a vivir de manera diferente. No de acuerdo con lo natural, sino de acuerdo con lo supernatural. Punto número 3. Dios nos ha dado el Espíritu con el fin que lo conozcamos. Aún no tenemos un conocimiento pleno, pero se nos ha dado todo lo necesario para que crezcamos en nuestro conocimiento. Punto número 4. La pregunta es, ¿cómo podemos acceder al Espíritu de Dios dentro de nosotros para que podamos conocer estas cosas y por lo tanto vivir en ellas? La respuesta es orar en el Espíritu, uniéndonos al Espíritu de revelación. Ya que la revelación precede a la fe, ¿cómo podemos tener un acceso práctico al Espíritu de revelación? Quiero decir que una de las maneras más claras de tener ese acceso al Espíritu de revelación es al orar en lenguas. Pablo, en 1 Corintios 14, nos da una perspectiva sorprendente del poder que existe al orar en lenguas para edificación personal, lo cual es, en otras palabras, el acceso al Espíritu de revelación. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios,
pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 1 Corintios 14:2. Porque a ustedes les he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Mateo 13:11. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. 1 Corintios 14:4. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. Algunos de los propósitos claros que vemos en estos pasajes son: punto número 1, cuando oramos en lenguas, oramos a Dios. Número 2, cuando oramos en lenguas, hablamos misterios en el Espíritu. Punto número 3, cuando oramos en lenguas, nos edificamos a nosotros mismos. Punto número 4, orar en el Espíritu es parte de la armadura de Dios que se nos describe en Efesios 6, lo que significa que esto nos sirve de protección contra el enemigo. El mismo pensamiento de orar en el Espíritu significa que nuestros espíritus están orando en el Espíritu de Dios, el Espíritu que escudriña las profundidades de Dios, el Espíritu que conoce todas las cosas de Dios. Estamos orando a Dios, por así decirlo. Estamos encendiendo una luz en nuestra alma y yendo en busca de Dios. Cuando vemos aquellas cosas en Dios por medio del Espíritu, oramos con una convicción en nuestro corazón de la realidad de lo que estamos pidiendo. Los beneficios de orar en lenguas. Cuando hablamos en lenguas, estamos guardando un mandamiento del Señor. ¿No me crees? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. 1 Corintios 14, 15 y 37. Cuando hablamos en lenguas, estamos caminando en obediencia al Señor y experimentando más del poder de su Espíritu mientras llevamos a cabo la gran comisión. Marcos 16, 17 al 18 lo corrobora. El idioma de nuestras oraciones llama a las verdades secretas y a las cosas escondidas que solo se conocen en los lugares íntimos del cielo. 1 Corintios 14:2 y 1 Corintios 2:9. Cuando hablamos en lenguas, estamos expresando los hechos gloriosos de Dios. Este punto es idéntico a la siguiente referencia. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hechos 2:11. Cuando hablamos en lenguas, estamos orando por cosas que están más allá de nuestro conocimiento y comprensión. Hablar en lenguas causa que nuestro espíritu permanezca pegado al Espíritu Santo, tomando todas las promesas de Dios que se refieren a nuestra herencia en Cristo Jesús. Hablar en lenguas es un instrumento santo dado por Dios para que los santos descansen y se refresquen en medio de los efectos del estrés y la preocupación. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Isaías 28, del 11 al 12. Hablar en lenguas sirve como protección contra los ataques y planes del enemigo. Es una comunicación especial entre nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Ejercitar nuestras lenguas en la oración hace brotar la esencia de la sabiduría, orientación y discernimiento. Estos se disciernen espiritualmente. Ayunar. Nada ablanda y prepara nuestro corazón para tener un encuentro con Dios como el ayuno. El ayuno hace que el espíritu del hombre se levante
y escuche y perciba lo que el Señor está haciendo y diciendo. El ayuno es algo obligatorio si deseamos crecer en el espíritu del ministerio, en la oración e intercesión. Intercesión es un sacrificio por el bien de los demás y nada en el mundo fortalece este llamado como ayunar. Último punto, silencio. El poder de nuestras palabras que salen en el tiempo de intercesión nacen y están nutridas en el silencio. Nada me hace sentir más como un extraño en este mundo que el permanecer en silencio. El silencio es el hogar de la palabra y la palabra es la fuente de la intercesión. Recuerda quién es la palabra. Así que eso es todo lo que veremos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que el Espíritu de Dios haya hablado a tu espíritu y hayas comprendido mejor cuál es el plan perfecto de Dios para con nosotros. Te amamos mucho y te esperamos en el siguiente episodio. Bendiciones.